Ya, me presento, yo soy Dayana Barrios, soy abogada de formación, me especialicé en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y vengo a hablarles un poco sobre el proceso constituyente y sobre algunas experiencias comparadas de países de la región que vivieron un proceso de asamblea constituyente. Y les vengo a contar un poco cuán largos son los procesos, cuáles son los inconvenientes a los cuales probablemente nos vamos a enfrentar en este proceso constituyente que vamos a vivir. Y se van a dar cuenta que hay cosas que son bien similares a la realidad chilena. Curso módulo 2, sí, ese es PDF, ¿verdad? Que no, ya, ese, sí. Ese es. Sí, es ese mismo. Bueno, contarles primero que la Constitución y los temas constitucionales son los temas más políticos que tienen los sistemas normativos, por lo tanto, son los menos técnicos y los más fáciles de comprender para la mayoría de la ciudadanía. En teoría, leer una constitución o un texto constitucional debe ser capaz o debe ser posible de entendimiento de todos los ciudadanos de una república. Así que esta cosa que nos hacen sentir que los temas constitucionales son bien alejados a nuestra realidad, no es tan cierto, es propio de nuestra cultura constitucional que dice relación con tener un sistema muy cerrado que no quiere modificarse en el fondo. Lo primero es que les voy a dar ciertas consideraciones contextuales respecto a las constituciones. Todos los datos que yo les voy a decir ahora están en un informe de PNUD del 2015. Ya en el 2015 el PNUD había recomendado al Estado chileno hacer una nueva constitución y ese informe es realmente muy bueno, pese a que es de 5 años atrás, todavía sigue teniendo una vigencia total. Así que les recomiendo, si quieren como mirar el proceso de otros países, es un texto muy simple de leer. Sí, la siguiente. La primera consideración previa es que es válido preguntarse cuánto tiempo dura una constitución, cuánta vida tiene una constitución. Y si uno mira en promedio en el mundo, las constituciones viven 19 años, y eso quiere decir que darse una nueva constitución es algo más habitual de lo que uno piensa. Desde el año 90 hasta el año 2015, 100 países se dieron a sí mismos una nueva constitución, completa, modificaron su constitución. Desde el 2000 en adelante, el mecanismo mayor usado es la Asamblea Constituyente. Y vale señalar que nuestra Constitución ha tenido 130 reformas, es la Constitución más reformada de la historia de nuestra República. Y cuando nos preguntan por qué reformar o por qué no reformar, bueno, con 130 reformas no hemos logrado mover la matriz de la Constitución. La Constitución sigue prácticamente igual a como se dictó en el 80. La siguiente prevención contextual es que los procesos constituyentes tienen un contexto institucional. Y hay países que se dan una nueva constitución cuando las fuerzas políticas progresistas o las fuerzas de izquierda están en el gobierno y por lo tanto la correlación de fuerzas que se puede adquirir en esos procesos es mucho más potente y los mecanismos de participación del pueblo son mucho más elevados a aquellos cuando el gobierno es de derecha o hay un gobierno que está en contra de modificar las normas, como es nuestro caso, en donde los mecanismos de participación están más cerrados al pueblo. Después les voy a explicar por qué hago esta prevención. Hay dos conceptos claves que es necesario entender cuando iniciamos un proceso constituyente, y uno de ellos es el del poder constituyente. No sé si lo han escuchado en este tiempo. Es un concepto bien abstracto, pero que es bien útil para entender las etapas que hemos vivido en el actual proceso constituyente. Y el poder constituyente no es más que un supremo poder o una suprema facultad que tiene el pueblo, reside siempre en el pueblo, para darse a sí mismo un nuevo orden político o un nuevo orden jurídico, ordenamiento jurídico o una nueva refundación. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer, si es que tenemos una constitución, es refundarnos como república, de establecer nuevas normas de todo el orden político y de todo el orden jurídico. El poder constituyente tiene ciertas características, pero es esencialmente originario. ¿Qué significa esto? Que nadie puede adscribirse el poder constituyente, porque el poder constituyente por esencia recae en el pueblo, siempre, siempre. Cuando nosotros hablamos de que la Constitución la va a crear una asamblea constituyente, en estricto rigor eso no es tan correcto, porque lo que hace la Asamblea Constituyente es delegar la posibilidad de redactar un borrador de Constitución, el cual es ratificado por el Poder Constituyente, que es el pueblo, a través de un referéndum al final.
Es decir, ¿cuál es la facultad que le damos a la Asamblea, a la Convención, lo que sea, incluso puede ser el Parlamento? Es de proponernos un borrador acerca de cuáles van a ser este nuevo orden político y jurídico que nos va a regir. Luego hay una clasificación, que es una clasificación dogmática, que dice relación con que hay dos tipos de poderes constituyentes, el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. El poder constituyente originario se da en dos momentos, cuando se funda o se crea una república o una nación, y ahí el pueblo decide, a través de sus formas democráticas, otorgarse un texto, o cuando, por las vías legítimas, el pueblo decide darse completamente una nueva constitución, como en nuestro caso, que ahora estamos cuestionando o tratando de describirnos el poder constituyente originario. El poder constituyente derivado, en cambio, es el poder de modificar una constitución. Siempre las constituciones en sí mismas contienen las normas que dicen cómo ejercer el poder derivado. En nuestro caso es un caso de laboratorio realmente, porque en términos simples la Constitución no tiene un botón de autodestrucción, o no lo tenía por lo menos hasta la última reforma que convoca el plebiscito, que vamos a vivir en abril. Y por lo tanto la Constitución no regulaba el poder constituyente originario, porque no decía cómo crear una nueva, pero sí el derivado y las formas de reformar la Constitución son formas bien difíciles, con quórum muy alto, y que tiene ciertas protecciones especiales a algunas instituciones que el modelo que se instauró en el 80 quería proteger. Principios de subsidiariedad, el Banco Central está supraprotegido, las Fuerzas Armadas también, son cosas que prácticamente con el modelo institucional o con el Parlamento actual son imposibles de modificar. Las fuerzas políticas son muy difíciles de alinear en 2/3 en ese sentido. Bien. Dicho esto, como ya entendemos que esencialmente el poder constituyente originario es nuestro, del pueblo, o de la ciudadanía, también vale señalar que es un proceso constituyente, y un proceso constituyente no es más que un conjunto de actos que originan una constitución. Estos actos pueden ser actos de carácter vinculante, es decir, que obligan a las instituciones, actos vinculantes como por ejemplo el plebiscito del 2020 en abril va a ser un acto vinculante, porque si el pueblo chileno dice nosotros queremos una constitución y queremos una convención constitucional, va a ser obligatorio que se inicie un proceso de convención constituyente. También pueden ser previos al proceso de elegir el mecanismo o del plebiscito, y esto es bien importante porque todos los actos previos son actos que se originan de facto, que son de hecho. Es decir, el día en octubre, cuando los estudiantes saltan el torniquete del metro, lo que hacen en el fondo es plantear una duda constitucional y comenzar el proceso constituyente por la vía de hecho. Es decir, interpelan al Estado chileno o a la configuración política, es decir, parece que la norma que nos rige no responde a las necesidades sociales, económicas y culturales que el pueblo chileno está reclamando en las protestas. Y también se pueden clasificar los actos como jurídicos o no jurídicos. Es importante entender que dentro del proceso que vamos a vivir ahora vamos a tener una serie de actos que no van a ser jurídicos, pero que van a empujar a que las fuerzas se muevan de determinada forma o no. Ejemplo, hay un mecanismo de participación ciudadana en los procesos constituyentes que son las consultas. En Islandia, que es un país bien pequeño, en donde evidentemente las consultas son mucho más fáciles de llevar a la práctica, se consultó artículo por artículo cada uno de los artículos del texto constitucional. La ciudadanía decía si los quería incorporar en su constitución o no, y pese a que no tienen un valor obligatorio, sí empujaban a los asambleístas que representan al pueblo a decir, mira, ¿sabes qué? En derecho a la salud, por ejemplo, existe un 90% según la consulta de que la gente, o sea, el 90% de la gente prefiere un sistema público, por ejemplo. Entonces, si bien no tienen una fuerza para obligar, tienen una fuerza para negociar a la hora de vivir este proceso, que es un proceso de disputa de poder, en definitiva. Bien. Dicho eso, hay que saber qué es una asamblea constituyente. La Constitución se puede modificar básicamente de 3 maneras: a través de una asamblea constituyente, que no es más que un órgano colegiado compuesto exclusivamente por ciudadanos electos para el único fin, que es crear un texto constitucional, y que no puede tener ningún otro mandato más que eso. Es decir, por ejemplo, los parlamentarios actuales no podrían estar en una asamblea constituyente porque están cumpliendo otro rol, que es el Parlamento. Tendrían que renunciar a esa función y abocarse exclusivamente a la Asamblea Constituyente. La segunda forma, que es una forma que va a ofrecer la papeleta del 2020, se llaman convenciones mixtas, que dice relación con aquel órgano que es colegiado por
el parlamento que existe y la mitad por órganos de la ciudadanía. Los parlamentarios se desdoblan y siguen ejerciendo leyes, siguen en el parlamento actuando con las facultades de crear leyes y van y sesionan en la Asamblea Constituyente o en la Convención Mixta para crear el texto constitucional. En esta propuesta el acuerdo, lo que sugiere es que en la Convención Mixta van a tener dieta parlamentaria y van a tener dieta por la Asamblea Constituyente, no van a dejar de ejercer sus facultades legislativas y eso evidentemente va a retrasar las cosas que necesitamos depurar antes de fin de año, como por ejemplo pensiones, que es algo que está pulsionando y que necesitamos darle una salida rápida porque existe una tasa de reemplazo de 125.000 pesos, que desde luego que los abuelos o los adultos mayores de aquí a diciembre no pueden seguir soportando una situación con tan carente de dignidad. Entonces, es importante entender que si nosotros vamos a elegir una convención mixta, todas las soluciones intermedias al proceso constituyente se van a retrasar, porque el Congreso va a funcionar a media máquina, en el fondo. Esos son los países que han utilizado, algunos de los países, porque hay más, que han utilizado Asamblea Constituyente. Tiende a decir la derecha que la Asamblea Constituyente es una cuestión de países de izquierda, pero no. La historia comparada nos ha enseñado que en países de primer mundo, en países de tercer mundo, en todo el globo existen asambleas constituyentes. Y la derecha también va a estar representada desde luego en la Asamblea Constituyente. Ellos van a elegir a su asambleísta. ¿Cómo se eligen en el mundo los asambleístas? Los asambleístas se eligen por votación popular y directa, pero no necesariamente con el mismo sistema electoral con el que se eligen los diputados y los senadores. Eso en Chile no va a ocurrir porque según el acuerdo, la forma electoral es la forma por distrito, en donde vamos a elegir tal con los mismos vicios democráticos que tiene nuestro sistema electoral, que son vicios de centralización, las regiones están bien desconectadas, con vicios de cuotas que necesitan ser representadas, paridad, cuotas indígenas, población migrante, población LGTBI, desde luego no va a recoger esos vicios. Hubo un guiño desde la política institucional por abrir la paridad, pero ya sabemos lo que pasó en el Senado, ha sido bien confuso lo que han hecho de manera institucional, yo siento que nos han confundido bastante para que nuestros planteamientos pierdan fuerza en el fondo, porque cuando todos hablamos de cosas distintas y por un lado nos preocupa la paridad y por otro lado nos preocupan los quórum y por otro lado son tantas cosas que no es difícil decir qué queremos en realidad con fuerza. A modo de ejemplo, el movimiento estudiantil de los pingüinos tenía un eslogan que era bastante potente y todos sabían que querían educación gratuita, calidad y era concreto y nos sacaba ya los pingüinos de ese discurso, después se desarrollaban las otras cosas, pero aquí como son tantas las demandas, el juego de la derecha igual es un poco a atomizar las peticiones y en el fondo a decir como mira, sabes que no podemos cambiarlo todo, como que no se sabe muy bien qué quiere el pueblo y en verdad eso son cosas y estrategias que se ocupan en todos los procesos constituyentes, como para atomizar las peleas. Y en todos los procesos constituyentes se recogen medidas afirmativas o cuotas en donde se incorporan los vicios del sistema democrático, es decir, paridad, por ejemplo, en nuestro parlamento actualmente hay una representación de mujeres de un 26% y somos el 50+1 de la población, eso a todas luces es antidemocrático. No hay representación de la población indígena, no hay, pese a que en Chile es un país que tiene más de 9 pueblos indígenas reconocidos, y así con una serie de vicios que se intentan subsanar con la elección de los asambleístas. Lamentablemente esto se da a nivel comparado y no se da en Chile, es algo que tenemos que disputar en la calle o en la movilización social. Tenemos que saber decir que los vicios del sistema democrático no pueden arrastrarse a las elecciones de los asambleístas. O sea, ¿por qué no subsanar en este momento el problema de la paridad y no perpetuar el 26% que seguro va a seguir saliendo con el mismo sistema democrático que rige hoy? Bien, les voy a contar un poquito cómo funciona el órgano constituyente o la asamblea. Las asambleas no son más que un conjunto de personas como nosotros que sesionan en pleno y sesionan en comisiones temáticas y especializadas, y que redactamos un texto constitucional. Por ejemplo, en materia de salud hay una comisión, la comisión de salud probablemente va a estar los dirigentes sindicales de la salud, los médicos,
qué sé yo, la Comisión de Seguridad Social de seguro va a estar representantes de Numa AFP o personas que tengan bagaje en esto. Ellos van a proponer un articulado, el cual va a ser votado en las comisiones y después se lleva al pleno y se vota y se discute en el pleno. ¿Cuál es el número correcto de asambleístas? Es variado. Hay asambleas constituyentes que han funcionado con 50 asambleístas y otras que han funcionado con 600. Lo cierto es que el ONU ha dicho que hay una estadística que se debe respetar, que es una estadística que, si bien ayuda, para nuestro caso no es tan aplicable porque nos reduce mucho el número de asambleístas y tenemos el grave problema de que en Chile existe una diversidad territorial muy amplia. Probablemente si reducimos el número se va a concentrar los asambleístas en Santiago y las regiones van a tener menos fuerzas para poder decir lo que tienen que decir y lo que han tenido que decir en todo este tiempo. Es prudente, en el caso de Chile, de 100 a 200 asambleístas, 160 sería un buen número, el acuerdo en eso no falla, digamos, propone un número sensato de asambleístas. La duración de los procesos constituyentes duran en promedio desde 5 meses a 1 año. El problema de que sean breves plazos es que las decisiones se toman muy apresuradamente y los temas no se alcanzan a abordar de la manera en que se debiesen. El problema es que sean tan largos los plazos, es que la ciudadanía se desconecta del proceso constituyente, porque implica un esfuerzo grande estar conectado en marzo y en octubre a los temas constitucionales, cuando en verdad tenemos otros problemas cotidianos como vivir, sobrevivir, qué sé yo, administrar nuestras propias vidas. Entonces es difícil que un ciudadano pueda estar con la misma intensidad compenetrado en un proceso constituyente tan largo, pero 1 año es un tiempo razonable para un proceso constituyente, eso lo propone el acuerdo. Los quórums es una cuestión muy problemática en nuestro sistema porque nuestro sistema no es democrático, entonces si tuviésemos una real democracia, tal vez sí sería prudente establecer quórums como 2/3 porque nosotros sabemos que el movimiento social representa más de 2/3 probablemente en Chile. El problema es que eso no se quede evidenciado o no responde a la institucionalidad y está sobre representado un sector que es el sector económico más poderoso de este país en la institucionalidad. Entonces, en ese momento los quórums se transforman en algo sensible para nosotros que necesitamos disputar para que los quórums sean más bajos. Yo les voy a mostrar de ahí que quórum de mayorías existen en muchos lugares y no pasa nada, como no se quema el país porque haya mayoría y las constituciones que salen de esos quórums son buenas constituciones, como simplemente ese resguardo lo tiene la derecha porque sabe que en realidad si hubiese un sistema democrático no serían más de 1/3. El funcionamiento interno funciona, como les decía, en plenaria, es decir, sesionamos todos los que somos asambleístas y en comisiones. Las comisiones, como les decía, son temáticas y abordan sus temas y la transparencia en el proceso es una cuestión que ha tomado relevancia. En Chile tiene una relevancia o una sensibilidad particular porque en Chile la clase empresarial está muy vinculada con los políticos institucionales. La ley de pesca es un ejemplo concreto en donde le mandaban prácticamente el proyecto redactado a los parlamentarios determinados para que legislen. Entonces, una mínima exigencia sería que tanto las sesiones en comisiones como las plenarias sean públicas y podamos nosotros vigilarlas por streaming. Desde mi computadora hay una página que diga, no sé, proceso constituyente de Chile, y si yo me quiero meter a las 4 de la tarde que está diciendo el asambleísta que elegí en la comisión, pueda de alguna manera tener un control. Ayuda mucho a que los procesos sean más democráticos. En ese cuadro habla de cómo se formaron las asambleas constituyentes de algunos países de la región. Las constituciones, de aquí de estos ejemplos, las constituciones que a mí me parecen que son unas constituciones muy completas y que responden a una forma progresista de ver una sociedad y un modelo de desarrollo de una sociedad, son la boliviana y la ecuatoriana. Creo que fue un muy buen instrumento lo que salió de ahí, con sus tensiones que yo les voy a explicar después, pero fueron buenas constituciones las que salieron. Como pueden ver, hay variedades entre las comisiones, depende básicamente de los asambleístas que van a integrar la asamblea. De eso depende cómo van a funcionar y la reglamentación, porque en el fondo la asamblea tiene el poder absoluto para crear las normas para darse un borrador. Es decir, su único fin es crear un borrador de constitución, por lo tanto no debiese tener mermas para darse reglas a sí misma para llegar a un acuerdo a ese borrador. Los quórum, como les digo, en Ecuador fue mayoría absoluta en el pleno y la constitución que salió no fue para nada de otro planeta, fue una muy buena constitución.
Consensos en el caso de Bolivia, en Colombia mayoría absoluta y mayoría simple en Venezuela, pero Venezuela es un caso bien particular porque digamos que en su proceso vivió careció de oposición. Ahí la izquierda estaba montada y prácticamente hizo el proceso solo. Entonces es un ejemplo que hay que mirar, pero hay que mirar con cierta distancia porque no tenemos tanta proximidad cultural a Venezuela y al contexto que vivió con su constitución. La participación en las asambleas es súper importante que nosotros entendamos que como tenemos la institucionalidad cerrada, es decir, como no existe una democracia plena en nuestro país, la única forma que tenemos de levantar los temas y de ejercer política en definitiva es a través de las manifestaciones o movilizaciones sociales. O sea, en Chile, en junio, era impensado pensar un cambio de cualquier cosa, o sea, eliminar la AFP no, porque la Constitución dice que tiene que existir las administradoras de fondos de pensiones. Hacer un sistema, hacer que la cotización del 7% de salud vaya directamente a fondos públicos, no, porque la Constitución dice que tiene que coexistir un sistema público con un sistema privado. Y parecía ser que el sentido común nos decía que no podíamos cambiar nada, como en Chile estaba pétreo. Y pasó que esto, que fueron 30 pesos, que fue una cosa que parece absurda, y de pronto cambió todo el sentido común, y los empresarios comenzaron a decir que el proyecto de 40 horas quizás no era tan malo, como cuando decían antes que se venía la cesantía si trabajábamos 40 horas, que los futbolistas no iban a poder patear penales en los mundiales porque iban a renunciar en ese momento a sus 40 horas, que CONAF iba a quemar todo el bosque chileno, y cambió su sentido común de los empresarios sorpresivamente después de las manifestaciones, y dijeron, se empezaron a abrir a estas cosas. Hay una nueva reforma de pensiones de mano de la derecha que abre un sistema mixto, que es antes de octubre, yo les aseguro, yo trabajo en pensiones, no daban ni 1% a un sistema público, ni 1%. O sea, el nivel de ambición que existe en este país, no solo de mala distribución de riqueza, sino de ambición, porque tal vez en países como Alemania existen ricos, muchos ricos. Los ricos existen en todo el mundo. O sea, es el abuso sobre el abuso. Como la plata de la AFP se va a fondos de inversiones de las empresas que luego nos prestan las platas en las casas comerciales y nos cobran comisión por administrarlas y después nos cobran comisión por prestarnos nuestra propia plata. O sea, imagínense cuál es el nivel de ambición. En Chile con todo se puede hacer negocio. Es un país que no tiene límite. Como afortunadamente el aire todavía no se puede capsular, sino ya estaríamos comprando bolsas de aire. Así que hay que entender que si nosotros dejamos el espacio de las movilizaciones ciudadanos, desde el espacio en el que estemos, no es necesario que estemos en Plaza de la Dignidad precisamente, sino desde el espacio en el que estemos. Si yo estoy en un colegio y puedo incorporar la opinión de los niños o de la opinión de los estudiantes, eso ya es adscribirse al proceso constitucional, porque es hacer pensamiento crítico y es hacer que esas personas puedan entender que si se unen con otras personas pueden colocar nuestros intereses sobre la mesa que no están, en definitiva. Por eso los mecanismos de participación popular o de participación social son esenciales. Nadie nos va a invitar a participar sobre el proceso constituyente excepto los vecinos, excepto nosotros mismos. Esto que están haciendo ustedes en este momento es un acto constitucional, un acto esencialmente constitucional. Y los mecanismos pueden ser consultivos o deliberativos. Los mecanismos consultivos no tienen ningún peso, pero como yo les decía, le dan fuerza y le dan empuje a nuestros asambleístas para que puedan colocar cosas sobre la mesa. Hay consultas, observaciones o informes de organizaciones especializadas. Los informes son un muy buen instrumento porque, por ejemplo, en materia de infancia, las agrupaciones de infancia informan a la asamblea y dicen, mira, ¿sabes qué? Niñez en Chile desde el 2015 hasta esta fecha ha vulnerado esto y esto y esto, y esto es porque la Constitución debe tener esto y esto y esto. Llegan, no sé, los informes que sean. La asamblea tiene la obligación de revisar cada uno de los informes que llegan. Y nuestros asambleístas pueden decir, mira, ¿sabes qué? El 100 de las organizaciones de niñez dicen que hay que consagrar el derecho humano a la infancia en la Constitución. Eso es un argumento de mucho peso a la hora de que se enfrenten a votar, digamos, o a deliberar que va a ir o no en la Constitución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que abrirnos a estos mecanismos de participación, arrogarnos el poder constituyente, que es nuestro en el fondo, y tratar de buscar las formas de canalizarlo a la institucionalidad. La participación ciudadana, como yo les decía, depende mucho de quién tenga el poder institucional o la presidencia, en verdad, porque el Ejecutivo es el que da los fondos para que se abran los mecanismos de participación ciudadana. Después les voy a contar particularmente en los países cómo lo hicieron, pero en los países en donde la derecha está al mando, priman los mecanismos de participación ciudadana digitales.
Es decir, como yo envío un mail y me responde el mail, y generan una secretaría. En los países en donde está el centro y la izquierda, priman los mecanismos de participación ciudadana personificados, en donde nos reunimos, generamos cabildo. No sé si ustedes recuerdan el proceso de Bachelet, pero el proceso de Bachelet tenía muy buenos mecanismos de participación ciudadana, los cabildos territoriales, muy bien canalizados la información, y lo malo es que no hubo una voluntad política de cambio, eso es evidente, no terminó en nada y generó una frustración constitucional, digamos. Pero en tanto mecanismos de participación, yo nunca vi antes de eso en Chile que no me reunía con personas desconocidas a hablar sobre el derecho a la educación o sobre si había una necesidad de reformar la Constitución. O sea, si hay 2 momentos en Chile después desde que retornamos a la democracia en donde hablamos de Constitución, fue en el proceso de Bachelet y fue ahora que en el fondo el movimiento nos empujó a hacerlo, o nosotros mismos en realidad que somos parte. Ahora les voy a hablar de las experiencias constitucionales comparadas. Colombia en todos los procesos constitucionales surgen porque hay crisis. Siempre surgen porque si queremos cambiar la Constitución es porque la Constitución no responde a las demandas sociales, económicas de la sociedad. Entonces, usualmente siempre se termina transformando en una disputa, y una disputa que no trae costo, que no está libre de costo. No hay ningún proceso constitucional, por lo menos en Latinoamérica, que no haya generado una gran cantidad de muertes. Y esto es horroroso, porque darse una nueva constitución es un derecho humano. Y darse una nueva constitución es ratificar, es un acto democrático, es fundar algo. No debiese ser que personas deban morir para poder propiciarte un nuevo orden político, pero como sabemos que en el mundo existen intereses, y que cuando tú tocas un poquito de esos intereses, las fuerzas institucionales se vuelven contra las personas que quieren cambiar las cosas de la forma más brutal. A mí me parece vergonzoso el escenario de Chile. Creo que vayan más de 400 mutilados por oculares es una cosa que yo creo que al menos debiese haber una responsabilidad política del presidente. No me parece que un presidente que tenga un 6% de aprobación y que masacre así una ciudadanía, no al menos de un gesto político de decir, mira, ¿sabes qué? Ahí está mi puesto, doy un paso al lado. Evidentemente no depende de él y depende de la presión que hagamos para que haya responsabilidades, pero esto si queremos refundarnos, lo mínimo es que tiene que haber juicio y acompañamiento para las víctimas. O sea, son cabros chicos de 18 años, 16 años, que si el Chile es difícil con todas las características, sin ojo, debe ser una cosa impensada. Así que en esto creo que debe ser parte a lo que lleguemos, llegar a un punto de justicia y llegar a un punto de reparación de las víctimas. Bien, el caso de Colombia es un caso bien situado por su contexto. Colombia, a propósito de la violencia que existe, se transformó en un país ingobernable. El Estado no llegaba prácticamente a lugares del país, era imposible. Y con esto comenzaron las movilizaciones sociales de parte de los secundarios, nuevamente. Los secundarios, en un acto muy valiente, lograron que en las siguientes elecciones se incluya en la papeleta lo que se llamó la séptima papeleta, y que preguntaba si es que el pueblo quería una nueva constitución o no. Esta cuestión en lo formal no tenía ningún valor, no iba a haber una nueva constitución con que la gente diga que sí. Pero lograron posicionarlo, los estudiantes se organizaron, y las personas respondieron. 95% de las personas dijeron sí, queremos una nueva constitución. Entonces comenzó toda esta cuestión de toda la disputa de si esto es vinculante o no es vinculante, entre otras cosas. Se realizaron elecciones y la institucionalidad respondió a esto y efectivamente preguntó si es que se iniciaba un proceso constitucional a través de una asamblea constituyente. El 97% de la ciudadanía dijo que se iniciaba. La institucionalidad se abrió muy rápidamente en Colombia porque la derecha supo colocar a sus representantes en el proceso. Y se eligieron 70 delegados, que fueron bastante pocos, y comenzaron a generar en un proceso constituyente que duró unos 5 meses. ¿Duró? Sí, 5 meses. El proceso es bien precario porque fueron pocas las comisiones, fue todo muy rápido y terminó en un texto que no es peor que el que había, pero no respondía a un Estado progresista, en el fondo, como un Estado garante de derechos económicos, sociales y culturales. Los mecanismos de participación social, la derecha gobernaba ahí y fueron mayormente digitales. Las personas enviaban una cuestión que se creó, un sitio que se llamó La Gaceta, enviaban textos constitucionales. O sea, yo
redactaba en mi casa con mi grupo, mi colectivo, un artículo en la Constitución y lo mandaba. Me respondían la verdad es que me gusta mostrar el proceso de Colombia, pese a que no tiene muy buenos frutos, porque dice mucho de cómo puede terminar cuando no empujamos lo suficiente. O sea, el plebiscito va a ser el primer paso y se nos viene un proceso larguísimo, de largo aliento. O sea, y tenemos que tener la agudeza y la perseverancia para saber incorporarnos a todos los espacios constituyentes que se nos abran. O sea, si en mi junta de vecinos se arma un cabildo, aunque vaya a repetir lo mismo que fue a repetir, tengo que asegurarme de que ese cabildo, las personas que están, tratemos de hacer conciencia de que lo que vamos a reclamar es algo concreto, porque las demandas cambian. O sea, al principio de la movilización social el eslogan era Asamblea Constituyente y ahora es Asamblea Constituyente con paridad, ahora es Asamblea Constituyente con participación de pueblos originarios. O sea, ¿y quiénes son los encargados de ver lo que vamos a disputar en la siguiente fase? Es el pueblo mismo. O sea, los empresarios no nos van a decir, no van a esconder la pelota, desde luego. Entonces, y me gusta mostrar este ejemplo porque es un ejemplo muy contrario a lo que pasó en Ecuador. En Ecuador también la cosa partió fea, porque siempre parte fea en los procesos constituyentes, es muy difícil que parta bien. En Ecuador existía una crisis política en donde 4 periodos presidenciales no pudieron finalizar. O sea, era tan la inestabilidad que existía que los presidentes no pudieron gobernar, en definitiva. En el 2006 se presenta Correa, que es un proyecto de izquierda, y Correa propone en su programa de gobierno, dice: yo voy a hacer una asamblea constituyente, voy a generar una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Sale Correa y dice: bueno, voy a hacer la asamblea constituyente, y aparece las fuerzas institucionales, lo que aquí se conoce como el Tribunal Calificador de Elecciones, y le dicen: mira, no se puede porque la constitución, al igual que la nuestra, no tiene un botón para autoeliminarse, entonces no se puede crear una nueva constitución porque eso es inconstitucional. Destituyen... El Tricel dice sí, se puede. El Parlamento dice que no, porque el Parlamento, la fuerza parlamentaria era de derecha. El Tricel dice sí, se puede, entonces el Parlamento lo que hace es destituir a 4 miembros del Tribunal Calificador de Elecciones, los echa, porque les están diciendo algo que es en contra de sus intereses. El pueblo se enoja tanto con este acto que en las próximas elecciones sanciona a la derecha y pierden la mayoría de su electorado. La mayor parte del Parlamento, el 70% era de izquierda. Entonces eso hizo cambiar toda la correlación de fuerza y comenzó a haber un proceso constituyente con Correa al mando, que era de izquierda, y con un Parlamento que también era de izquierda, o sea, en las mejores condiciones. Ahora, esto no fue a costa de nada. O sea, lo que yo le estoy contando aquí, que tiene un final feliz, fue a costa de protestas, muertes, mucha criminalización de las protestas, pero con todo, como lo que ha pasado acá, con todo el pueblo logró cambiar las fuerzas en el fondo y revertir el proceso constitucional por vía de facto. Se conforma, hace 130 delegados, el partido de Correa tiene un 70% de representatividad en la asamblea, lo cual permite llegar a acuerdos en materias progresistas muy fácilmente. O sea, si yo tengo una asamblea con 70%, desde luego que el neoliberalismo no va a ser la estructura de la Constitución, porque un 30% va a elegir el neoliberalismo. O sea, hay una gran fuerza en eso. Y alcanzan un nivel de cuotas tal que tienen cuotas para migrantes. Tenían migrantes de la región y también europeos dentro del proceso constituyente. Imagínense el nivel de... O sea, aquí yo digo que viven haitianos en este país, que probablemente sería bueno que estén en la Asamblea Constituyente. Parece que fuera de sentido, ¿cómo los haitianos van a estar representados? O sea, fue tal el nivel de disputa del sentido común y fue tan el nivel de organización de la población que logró cambiar las reglas del juego completamente a su favor. Y Ecuador es uno de los ejemplos de los procesos con mejores participación ciudadana. Ecuador implementó un órgano estatal, una unidad de participación ciudadana con fondos públicos, que su única misión era incentivar a la participación ciudadana. Ha sido uno de los pocos modelos que tiene control sobre la asamblea y sobre el órgano, y genera unos observatorios o veedurías que se encargan de vigilar el comportamiento de los asambleístas y de denunciar cuando viene, por ejemplo, Parisi y dice, con sus discursos populistas, dice: no, yo quiero potenciar el derecho al trabajo, pero la asamblea está votando en contra del derecho a la huelga. Las veedurías se encargaban de develar estas contradicciones o estas estafas políticas que existen en todos lados.
Existieron foros, mesas redondas, o sea, hubo una participación ciudadana total. Hay un mecanismo que a mí me gusta harto porque es innovador, que son los foros, y en los foros se toma a un número de personas aleatorias de la sociedad. Por ejemplo, tomamos en Valparaíso a 1000 personas y le preguntamos sobre una temática en particular y eso genera un informe. Y evidentemente puede que vayan en esas 1000 personas azarosamente las personas que tienen más recursos de Valparaíso o no, es una muestra aleatoria, y eso da un insumo para saber como el termómetro de la ciudadanía. No es vinculante, pero ayuda a entender cómo el movimiento está pensando en un momento el proceso. La asamblea recorrió todo el país, lo cual a mí me parece que en Chile debiese ser algo completamente necesario. O sea, las necesidades, nosotras somos de Valdivia, en Valdivia las necesidades son muy diferentes a como son en Santiago, como son en Valparaíso. Ustedes son un puerto que desde luego sus actividades productivas y las enfermedades laborales y las necesidades por la configuración de su ciudad, las necesidades de hospitales, que son muy diferentes a las que yo puedo construir desde Santiago. Entonces, como mínimo gesto democrático, que la Asamblea vaya a ver los territorios que va a regular. O sea, vamos a tener que decidir en esta nueva carta fundamental cómo va a ser el sistema de centralización o descentralización, federado o no. Al menos para poder decir algo con propiedad tienes que reconocer los territorios a los cuales se enfrentan. O sea, lo mínimo que podría ser. 70.000 personas concurren como delegadas en este proceso, se eligen delegados. Eso es algo que funciona muy bien porque las organizaciones sociales siempre tienen líderes y los líderes usualmente responden a sus organizaciones sociales, juntas de vecinos. También, como en todos los procesos constitucionales, hay comités de expertos que son los que se encargan de dar una opinión técnica, pero es una recomendación técnica que está muy bien que existan. Este proceso cerró con un referéndum. Hay algunos procesos que no cierran, lo cual a mí me parece que es un vicio, porque puede ser que no tengamos la fuerza suficiente y que salga un mal texto constitucional, y efectivamente deberíamos tener el derecho de decir que no. Así que está muy bueno que cierren con asamblea. Esto es una pincelada bien rápida, pero lo que quiero plantear algunas cosas o algunas incertidumbres que tengo y que probablemente ustedes también tienen y que me gustaría que desarrollemos juntos. Que hice en relación con las perspectivas que vemos desde nuestro proceso. El proceso inició en octubre y ha ido tomando diferentes formas. En octubre, con todas las subjetividades en torno al miedo, toque de queda, declaración de guerra del presidente de la República hacia el pueblo, parecía ser que en la sensación ciudadana había algo muy importante que estábamos forjando y que iba a cambiar de inmediato. A medida que fueron pasando los meses, surge lo que surge en todos lados, que es un poco de frustración porque la institucionalidad no responde, porque esta está cerradísima. O sea, si nosotros miramos los discursos presidenciales a la fecha, es una ñoñería, pero a mí me gusta ver qué dice Piñera porque hay ciertos matices que uno va viendo cómo se habla la institucionalidad. Sus propuestas no se abrieron en nada. O sea, él está diciendo lo mismo que dice en octubre casi. Está muy cerrada la institucionalidad. Y para nosotros el desafío no es preguntar por qué el proceso no va a ser democrático, porque ellos nos niegan la democracia y ni siquiera nos dan argumentos. Pero nosotros el desafío es cómo vamos a hacer que la democracia llegue al proceso. Porque si el movimiento sigue con la fuerza que ha tenido en el verano, evidentemente en marzo vamos a tener resultados que no queremos. Hay que recordar que estamos en un contexto de país en donde la gente no vota, y no toda la gente no vota, la gente más vulnerable no vota. Me acuerdo que en las elecciones pasadas presidenciales Starbucks regaló café en Santiago como estímulo para ir a votar, y si uno miraba el mapeo de dónde habían Starbucks en Santiago, es solamente en las comunas acaudaladas. Entonces era claramente una política que incentivaba a su sector, porque los empresarios son muy solidarios con ellos mismos. O sea, si hay algo que son solidarios, son con sus propios intereses. Y eso va a seguir pasando. O sea, nos vamos a seguir enfrentando a publicidad engañosa, a unos medios de comunicación que van a tratar de convencernos de que la reforma es el camino. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para lograr que el tejido social reviva?
y no desgastarnos en el camino y no perdernos en cosas que no deberíamos perdernos. Entonces, y eso lo dejo planteado acá, quiero saber sus perspectivas desde ciudadanos, sus preguntas. Me pidieron que exponga 15 minutos, no sé si me retrasé, lo hice esperar un montón, lo siento mucho, pero ahora la idea es que conversemos un poco. Muchas gracias, Daniela, gracias.